been activated. Repeat, the self-destruct sequence has been activated. This sequence may not be aborted. El mundo debe saber la verdad, las cosas no han sido como nos las han querido hacer creer. Nada es igual al antes, el futuro es incierto, el presente es cruel y mi ahora dirime las preguntas del pasado. Soy Jessica Montiel, hija de Guillermo Montiel y Annette Harris. He asesinado a mi padre en cumplimiento de una promesa. He visto morir a mis amigos y al amor de mi vida en un mismo día. Esas cosas lo devoraron todo, acabaron con cada ser viviente que quedaba en mi ciudad y posiblemente en el mundo. Ya no tengo nada que perder, y hoy confino mi vida, haciendo de este escrito el patético preludio de mi ahora única misión en lo que me queda de existencia. Pero antes de continuar, hoy se cumplen 3 meses desde que Toronto quedó hecho trizas por la explosión de una presunta bomba descargada sobre la ciudad. Es necesario contar la verdad, que sepas la verdad, hermano. 3 meses antes, 2012, marzo. Canadá. Capítulo 16. ¿Dónde está Richard? Corre, corre. Corre. Más rápido, Jessica, tienes que salir de esta, tú puedes, tú debes. Grité dando un volantazo que me hizo salir de la carretera, cayendo vertiginosamente cuesta abajo por una pendiente. Podía escuchar la carcasa del auto chocarse contra el terreno y mientras yo me mantenía firme al volante con una fuerza que no imaginé que pudiese lograr. Tuve que soltarlo cuando en la caída, este se estrelló contra una gran roca, provocando la destrucción completa del parabrisas y me cubrí la cara con los brazos. Afortunadamente el cinturón de seguridad me mantuvo en mi lugar, pero eso no me salvó de que en los constantes vuelcos que daba me golpeara la frente contra el volante. Esto nubló mi vista por unos segundos que parecieron horas, y cuando el auto finalmente terminó de caer, un gran estruendo se escuchó cerca. Era un sonido familiar, pero fue muy tarde para mí. No pude hacer nada hasta que el segundo estruendo, que después reconocí como el crujir de un frondoso árbol, retumbó en mis oídos. Este cayó sobre la cajuela, y como si hubiesen despertado todos mis sentidos repentinamente, pude oler algo que activó todas las alarmas de peligro en mí y me comencé a quitar el cinturón de seguridad como pude, porque el olor a fuego incrementaba y no me había salvado de la maldita explosión para morir en otra. Mientras forzaba la puerta a mi lado para poder escapar, pude sentir un frío recorrido en mi frente, pasé mi mano y noté que estaba sangrando. El golpe había sido más fuerte de lo que pensaba, maldición. De una patada terminé de abrir la torcida puerta y salí arrastrándome por el suelo. Con las últimas fuerzas que me quedaban comencé a tirar de mis brazos para jalar mi cuerpo y poder huir de ahí antes de que el auto explotara. Con unas ganas por vivir de las que no tuve conocimiento sino hasta este mismo día, empecé a incorporarme como pude y colgué mi maleta al hombro, luego comencé a correr cojeando un poco porque en el frenesí de la caída me había lastimado una pierna, pero no sería impedimento para que yo saliera con vida de ahí, juro que no lo será. La explosión me arrojó lejos estrellándome contra un árbol sin que pudiese hacer nada. Segundos después del impacto mi vista se fue oscureciendo hasta que las tinieblas se apoderaron por completo de mí y perdí el conocimiento.
Desperté y lo primero que vi fue el auto que aún estaba encendido en terribles brasas. Toqué mi cabeza intentando aminorar las fuertes punzadas que me daban. Tenía un poco de náuseas, pero sobre todo tenía una terrible jaqueca. Me quedé sentada apoyando mi espalda contra el árbol unos momentos que por lo cansada que estaba me parecieron horas. El dolor no aminoraba pero tampoco se volvía más fuerte, lo cual me daba a entender que mis heridas no eran, al menos, de muerte. Mirando al horizonte podía ver la carretera por la que caí y más allá se veía un incendio gigante. A muchos kilómetros de distancia la ciudad se hallaba completamente devastada, y con ella todos mis seres amados. Ahora se había convertido en un infierno de recuerdos únicamente. Nada sería ya como antes, eso lo tenía claro. Creo que era lo que más claro tenía en ese momento. Nada será ya lo de antes. De pronto unas ganas incontrolables de llorar azotaron mi ser, ¿y por qué no? Creo que tengo derecho a derramar una lágrima por cada uno de mis muertos. Sin darme cuenta ya caían las primeras gotas de dolor por mi rostro. Me sentía inmersa en una completa y vacía soledad. Se hacía de noche y el frío era cada vez más intenso. Un gélido viento comenzaba a resoplar con fuerza y lo más que podía hacer era cruzarme de brazos e intentar concentrar el calor en mi pecho. La nostalgia era una constante desde ahora. No podía dejar de recordar las caras de mis amigas y amigos. La de mi madre y sobre todo la de mi novio. Si tan solo no hubieras sido. ¿Por qué tenías que hacerte el héroe? Los malditos héroes ya no existen, nadie quiere ser uno, nadie debería tener que ser uno si tendrá que dar su vida a cambio de la de otra persona. Maldición, Tyler, ¿por qué tenías que sacrificarte así? No tenías por qué, siempre hemos sido tú y yo. Nos íbamos a casar en Nueva York, viviríamos juntos, conocería a tus padres y serían la familia que nunca tuve. La impotencia comenzó a invadirme a la vez que no podía evitar llorar con aún más dolor. Tomé mi maleta y con toda la ira que sentía en ese instante la arrojé lo más fuerte que pude hacia al frente. Esta cayó pesadamente en el suelo, levantando una estela de escombros y polvareda. Mientras yo agaché la cabeza y comencé a dibujar sobre la tierra una letra T, seguida de una I con una J. Luego encerré las iniciales en un corazón. Tyler y Jessica no eran ya nada más que un recuerdo insulso de lo que pudo haber sido. Me levanté y caminé hasta alcanzar mi maleta, luego regresé a mi lugar y la acomodé como una almohada improvisada, me recosté en ella e intenté dormir hasta que amaneciera. No era posible, ese sonido, ese fatal zumbido retumbaba en lo más profundo de mi ser. Era justo lo que estaba pensando, esa maldita alarma me había despertado de mi letargo. Pero ¿cómo era posible? La ciudad estaba aún en llamas, podía verla arder en brutales brasas devastadoras, pero esa alarma estaba sonando más fuerte que nunca. ¿Quién había sido? ¿Quién pudo activarla? No había duda, ese maldito ruido invasivo se apoderaba de mí, y me llenaba de terror. Abracé mi mochila, con lágrimas en los ojos y haciendo mi mayor esfuerzo por no romperme ahí mismo, me levanté del suelo y volteé a ver a mi alrededor. Algo muy dentro de mí me decía que no lo hiciera, pero otra parte, tal vez mi instinto de supervivencia, me volvía a la tierra y me hacía reaccionar. Por lo tanto seguí mi instinto y miré hacia arriba, por donde mi auto se había caído, hacia la carretera. Mi horrible sorpresa fue ver a cientos, a miles, a cientos de miles de esas infernales criaturas corriendo y arrastrándose. Me contuve para no gritar y con los ojos llorosos me hice silenciosamente hacia atrás esperando que no me vieran. Pero eran muchísimos, sería imposible escapar de aquí sin que me vieran.
Y lo peor era que mientras más me alejaba tenía un poco más de visión y podía ver a la carretera con mayor precisión. Lo que veía era mucho peor que la escena de hace un momento. Una bestia que caminaba, o más bien reptaba en 4 patas, comenzó a rugir en medio de la horda de zombies. Ellos se detuvieron como si él fuese el rey de esa manada. Y lo peor sucedió, parecía una cruel broma del destino. ¿Era yo acaso un juguete de la vida? Todo cambió para peor. La bestia de ojos profundos y totalmente negros me miró fijamente, nuestras miradas se cruzaron por unos segundos que parecieron eternas horas. Pude notar malicia, mucha malicia en ellos, lo sabía, esa cosa quería divertirse conmigo, su mirada animal me lo decía. Tras el breve cruce de miradas que tuvimos, la bestia volvió a rugir y casi sentí que estaba loca, pero juro que en ese momento pude observar cómo sus garras, que de por sí ya eran grandes, crecieron considerablemente de tamaño y seguido eso la masiva horda de zombies comenzó a caer por la misma pendiente que yo con mi auto. Los malditos cadáveres destrozados y algunos aún en llamas por la explosión de la ciudad comenzaron a derrumbarse cual un derrumbe de rocas por una empinada colina. Sin dar más tiempo a que esas cosas terminaran de caer, yo me había dado la media vuelta y comencé a correr al mismo tiempo que amarraba como podía mi mochila a mi espalda. No podía perder lo último que me quedaba por nada del mundo. Casi al instante que comencé mi huida, pude escuchar un estruendo detrás de mí, y aunque no quería saber qué había sido, sabía que tenía que voltear, así que con un completo terror volteé a ver qué demonios pudo haber sido eso, y la bestia estaba ya pisando el mismo camino de terracería que yo. El estruendo sin dudas había sido esa cosa al caer de la pendiente. Y antes de regresar a ver mi camino para seguir corriendo, esa maldita bestia había comenzado su trote, estaba corriendo en sus 4 patas, y es ahora que pude apreciar que alguna vez fue humano. No había duda por los rasgos faciales, tenía la cabeza parecida a la de un humano, pero con cambios como una boca terriblemente grande, desproporcional a su cráneo, pero en todo lo demás era la cabeza de un hombre, que encorvado corría hacia mí haciendo uso de sus brazos y piernas como un salvaje animal. Los malditos muertos que caían sin parar ahora se encontraban levantándose del suelo, y los que ya se habían puesto de pie comenzaron a correr detrás de la bestia como si eso fuese su líder. Las cosas se iban a salir de control, lo sabía. Tenía que hacer algo y lo iba a hacer. Me planté firme en el piso y de frente a la criatura comencé a dispararle. No me importaba cuántas balas tuviese que utilizar, o cómo lo iba a lograr, pero yo estaba decidida a acabar con todo ahí mismo. Las balas daban directo en su cabeza, sabía que si intentaba dispararle en cualquier otro punto sería lo mismo a no hacer nada, pero la reacción de la bestia era la misma, parecía como si tuviese una especie de coraza que lo protegiera de todos mis disparos, puesto que no se detenía ni un solo segundo, no retrocedía en lo absoluto y estaba peligrosamente cerca de mí. Las balas se me habían agotado y solo me quedaba un cartucho más en mi equipaje, pero después de ver el poco efecto que eso causaba no estaba dispuesta a gastarlas más. Miré hacia todos lados, no iba a dejar que todo terminara aquí. Comencé a buscar a mi alrededor algo con que poder defenderme, y al no encontrar nada que de verdad pudiera ayudarme comencé a correr de nuevo, pero en otra dirección. A lo lejos podía ver lo que parecía ser otra carretera. Necesitaba llegar hasta allá, pero todo comenzaba a oscurecer. No estoy segura de la hora que es, pero deben ser las 7 o las 8 de la noche, porque el sol estaba por terminar de ocultarse en el horizonte. Pero qué jodidos ha sido eso. De pronto un cadáver había volado sobre mí y cayó justo al frente mío. Comencé a correr hacia otro lado esquivando el cuerpo cuando
Maldición, comencé a rodar por el suelo del gran impacto. La criatura me había arrojado el cuerpo de un zombie impactando en mi espalda. Ambos comenzamos a rodar por la terracería del lugar y desde el piso pude observar a la criatura con la legión de zombies tras él, tomando cuerpos al azar y destrozándolos en pedazos. Luego comenzó a arrojar piernas, brazos, cabezas y torsos enteros hasta mí. Con la mayor agilidad posible me rodé por el suelo, esquivando los proyectiles que impactaban con tal fuerza que levantaban polvaredas enormes a su paso. En cuanto pude me levanté y volví a escapar, pero esta vez no me iba a dejar de esa bestia tan fácil. Corrí en zigzag, y así mientras yo escapaba, la cosa se dedicaba a arrojarme pedazos de muertos tratando de alcanzarme. Pronto estaba llegando a la carretera, y se podía ver llena de árboles y maleza, como una especie de bosque. Ahora que observaba bien, definitivamente era un bosque que creció deliberadamente sobre la vieja carretera, que seguro estuvo abandonada por mucho tiempo. La bestia seguía atrás de mí y debía detenerla de alguna manera. Observando los árboles que atravesaba pude ver que a pocos metros se encontraba una subida. Era rocosa y suficientemente difícil de escalar como para que esas cosas me alcanzaran. Empecé a subir por la cuesta, haciendo uso de todo el terreno. Es sorprendente lo mucho que uno puede hacer cuando ve su vida corriendo peligro. Estando al borde de la muerte, uno entra en un estado casi imperceptible en el momento, pero que sin duda libera y hace estallar toda la adrenalina en cuestión de segundos. Luchar por mi vida es lo que tendría que hacer de ahora en adelante. Ni siquiera sentía el dolor de hace un rato, cuando recién despertaba herida por la caída. Tampoco sentía el dolor de mis dedos que al hacer fuerza, sosteniéndome de raíces, la misma tierra y rocas que fungían como pequeños peldaños, estaban sangrando desgarrados por lo rudimentario del terreno. Mientras subía como podía, la bestia ya estaba a tan solo 1 metro o 2 de llegar al barranco que escalaba. Eso me hizo usar todas mis fuerzas y energías para continuar y finalmente llegar hasta la cima. Cuando hube llegado hasta arriba y me arrastré unos cuantos centímetros más por el suelo, evitando estar cerca de la orilla, podía escuchar a esos monstruos abajo gruñendo y enfurecidos por no poder alcanzarme. Por unos segundos aliviada solté un suspiro que poco o nada me había durado. La bestia de enormes fauces había llegado de un salto hasta donde yo estaba y ni corta ni perezosa se abalanzó fieramente sobre mí. Había caído de forma que aplastó por completo mi estómago con una de sus gruesas manos. Mientras eso rugía en mi rostro, su aliento era pútrido, lo más fétido que había tenido la desgracia de oler en mi corta vida. Empleando todas mis fuerzas le solté un puñetazo en lo poco que le quedaba de rostro y luego le solté uno más, pero esta no cedía, y yo lo sabía. Mis golpes de simple humana no harían efecto contra esa gigantesca cosa venida del abismo. La bestia alzó la mano que le quedaba libre, y estaba dispuesta a aniquilarme con sus terribles garras. Tratando de hacer algo comencé a buscar en mi mochila que estaba a un lado mío, sacando mi pistola, que sin balas era inservible, pero tenía las municiones en mi bolsillo. Solo necesitaba un poco de tiempo para poder recargarla, y era claro que no lo tenía. La bestia se había decidido y con un manotón intentó aplastar mi cabeza, pero en un movimiento desesperado me moví hacia el lado contrario a cuesta de que una de sus enormes manos me estaba aplastando el torso. Solté un grito de dolor, pues había sido un movimiento arriesgado, pero eso me dio tiempo, mismo tiempo que él ocupó para volver a intentar su ataque, solo que esta vez yo no se lo permití. Había recargado mi arma. Introduje el cañón por completo en sus fauces y jalé el gatillo. Aunque en el pasado no había funcionado un disparo a la cabeza, ni muchos a la vez, esta ocasión había sido muy diferente. El estar a centímetros de él, un disparo a quemarropa había sido vital, fundamental para liberarme de la criatura y poder seguir mi camino. El muy bastardo quedó tirado en el suelo gruñendo un poco, pero ya no parecía ser ninguna amenaza, aunque tampoco me iba a quedar a averiguarlo. Tomé mis cosas y con pistola en mano procedí a adentrarme por completo al bosque.
Después de un rato caminando por todo el bosque, luego de que sentí me había adentrado lo suficiente, paré, senté recostada en el grueso tronco de un árbol y casi sin aliento bajé mi arma. Afortunadamente no había sido necesaria en todo este tiempo estando dentro del bosque, puesto que los zombies no llegaban hasta aquí. Y esa cosa que me hizo pasar incesantes momentos de pánico hace un rato tampoco había dado señales de vida, así que me pude relajar como quería y descansar. Miré al cielo que por un hueco en lo espeso de las frondosas ramas me dejaba ver la luna. Estaba en esa etapa que me molesta tanto, odio ver la luna cortada por la mitad, mis mejores noches las he pasado en la luna llena, todas esas veces que Tyler me llevó al viejo autocinema de la ciudad, o como cuando nos quedamos en el techo de su casa, mirando las estrellas en aquella romántica velada. Vino tinto y una comida deliciosa preparada enteramente por él. Era imposible no enamorarse de él. ¿Por qué es que los chicos especiales tienen que irse tan pronto? ¿Por qué los verdaderos hombres ya no existen? ¿Por qué? De nuevo esa cálida humedad se hacía presente y poco a poco llenaba mis ojos para finalmente derramarse por mis mejillas. No, ya no. No más, ni una lágrima más. No es justo para las personas que dieron su vida para que ahora yo esté aquí, llorando todo el tiempo, sintiéndome la más infeliz del mundo. Tengo que comprenderlo, tengo que asimilar todo esto de una buena vez. El mundo ya no es lo mismo, las cosas han cambiado en un horrible chiste, que ojalá nunca hubiese sido contado. Mi vida ya no me pertenece, mi vida ya no es solo mía, sino de quienes han sacrificado la suya para que yo esté aquí, por lo tanto debo luchar aún más, debo ser más fuerte de lo que fui ayer y menos de lo que seré mañana, pues cada día que pasé en esta asquerosa pesadilla será para sobrevivir, para no defraudar a las personas que creyeron en mí, para no defraudar. Juro que no me dejaré vencer, no moriré hasta haber hecho algo por este nuevo mundo. Viviré para cumplir los sueños de Tyler. Yo sé que él hubiera querido hacer algo por el mundo, él nunca quiso ocasionar todo esto, por eso ahora me veo en la obligación de ponerle un fin, algo habrá que pueda hacer, lo siento en mí. Ahora que lo recuerdo, no he podido leer los papeles que me dejó Tyler, creo que esta noche fría será la indicada para saber todo lo que mi mil veces maldito padre quería lograr con todo esto. Los secretos serán revelados y el verdadero origen del mal será expuesto, lo juro. Saqué todos los papeles que recelosamente he estado guardando dentro de mi mochila, y me levanté para buscar algunas ramas secas. Tenía que hacer una fogata o moriría de frío antes de que pudiera descubrir algo. Una vez que reuní todo lo que necesitaba, encendí la fogata y me acerqué para comenzar a leer. Era una especie de libro improvisado con muchas hojas sujetadas, y en la primera página con letras impresas había un simple pero a la vez extraño título: Diario de un Dios. Justo como el del pequeño libro que le quité a Tyler hace unas semanas, pero supongo que este contiene mucha más información. Imagino que llegó la hora de saberlo todo. Diario de un Dios. Guillermo Montiel. Mi vida ha sido todo lo exitosa que un hombre normal podría desear. Porque es que la fama, el dinero y el poder a veces no son lo suficientemente grandes como para saciar la sed de un ser con enormes ambiciones. Porque es que a veces la vida sin premuras, sin un ajetreo constante de problemas por resolver, se vuelve tan monótona y de un insípido abismal. Nunca estaré seguro de por qué es que he elegido este camino, o de por qué mis aspiraciones nunca son lo suficientemente grandes. Pero si de una cosa puedo tener la total certeza, es que uno nace con las posibilidades al alcance de la mano. Tú puedes ser lo que quieras, tú puedes ser quien quieras. Hoy podrías ser un gran músico y compositor, reconocido por tus excelsas piezas, o tal vez mañana quieras ser un prestigioso artista de la pintura. A veces me veo como Dalí, y otras como en un cuento crudo y cruento de Allan Poe. Pero he descubierto mi verdadera vocación. Soy un prestigioso político en mi país, tengo una esposa que cualquiera podría desear, pero que para mí es lo más cercano a un témpano de hielo en casa.
Desde que contraje matrimonio, mi vida laboral ha ido en mejor. Siempre es mejor visto a un respetable hombre de familia, que a un soltero sin oficio ni beneficio, y mucho mejor para mí si llegara a tener hijos, pero como es así la vida de irónica, que desde que cumplí los 20 años supe que era estéril. No entraré en detalles que no interesan. Nunca fue un sueño para mí ser papá, pero mi trabajo requería de tener un hijo. Cuanto más hogareño, más hombre de familia fuese, más respetado sería y mayores oportunidades habría para que pudiera obtener siempre un mejor puesto, el ascenso que todo el mundo quisiera. Así que a los 23, cuando conocí a la insípida de Annette y la enamoré al punto de casarnos a los 5 meses de relación, le pedí que tuviéramos un hijo. Le conté mi situación y ella rompió en llanto porque nunca tendría su adorado niño que tanto deseaba. Tras semanas de lloriqueos y reproches, le puse un alto y le obligué a darme un hijo como fuese. Aprovechando que en ese tiempo su hermana, que se encontraba viviendo en la Ciudad de México, acababa de dar a luz a su primer hijo, del cual el nombre no recuerdo, la envié a que los visitara y llevara costosos regalos para que le permitiesen quedarse allá un tiempo. Le exigí que se enredara con un hombre de allá, que al menos tuviera rasgos parecidos a los míos para que nadie sospechara nada. Ella por supuesto que se negó rotundamente. Siempre queriendo ser intachable, pero la carne es débil, y quién lo diría. A las pocas semanas de tener a su primer hijo, el padre de ese muchacho y esposo de la hermana de Annette, ya había tenido un amorío con su cuñada. ¿No les parece asqueroso? La carne es débil, ya lo dije. Annette, arrepentida de su desliz, regresó un mes después a mi lado jurando nunca regresar a México, ni siquiera ver a su tan querida hermana, pues se le caía la cara de vergüenza con ella. Aunque nunca se enterase de nada, aún así no podría verle a los ojos, sabiendo que había tenido un affair con su cuñado. Al mes siguiente nos enteramos de que Annette milagrosamente estaba esperando un hijo y todos sabemos de quién era. En cuanto pudimos saber el sexo de la criatura, lo anunciamos con todos los amigos. Íbamos a tener una hermosa niña producto de una infidelidad, y no cualquier infidelidad, sino de un ruin engaño. Mientras más obtenía en la vida, más necesitaba. Mi hambre de poder era insaciable, y a pesar de conseguir un puesto envidiable en el gobierno de Toronto, no me sentía satisfecho, hasta que en un viaje de negocios conocí a la persona indicada, la persona que despertó en mí una enfermiza curiosidad. Villalba, mi buen amigo Villalba, que se encontraba preocupado por la salud de su pequeña hija, que había nacido con una grave afección cardíaca y pronto moriría. Él, siendo un prestigioso científico, dedicó su vida desde entonces al estudio de toda clase de bacterias, organismos que pudieran formar el medicamento ideal para su débil niña. Todo empezó cuando me habló sobre sus constantes viajes a Brasil para obtener información sobre una bacteria que en su selva se formaba. Organizó varias expediciones hasta dar con una mujer infectada por una extraña enfermedad a la que él denominó virus invasivo genético. Por sus siglas VIG. Aquí es cuando decidí meterme de lleno en sus investigaciones. Con el poder y los contactos que había adquirido a lo largo de mi vida, me asocié con un laboratorio de renombre, pero no muy conocido en Toronto. Su equipo para trabajar con bioorganismos fue lo que me llamó la atención. Pronto Villalba y yo nos encontrábamos frente al más grande descubrimiento que hubiésemos podido lograr. Después de muchos experimentos fallidos en conejillos de indias al azar, habíamos conseguido un ADN lo suficientemente potente para resistir la primera fase de las pruebas, y estos fueron una pareja de hermanos huérfanos que tomamos en custodia después de que sus padres murieran en el laboratorio, consecuencia de experimentos fallidos. Dante y Alessa Cero, de 12 y 10 años respectivamente. La chica mostraba resistencia al virus regular, nada salió mal en ella como en los demás sujetos de pruebas, por lo tanto nos emocionamos al saber que estábamos ante la primera en resistirlo, y aún mejor asimilarlo. Pero cuando quisimos entrar en la fase 2, donde había que inyectarle la segunda dosis con un suero especial, nos llegaron noticias de que el hermano había reaccionado de manera inesperada. Resultó ser inmune al virus. Villalba era un genio y comenzó a hacer pruebas con la sangre del chico antes de continuar con la hermana. Así fue como se creó el betagen, virus que se le aplicó a la hermana y entró en coma. 3 años pasaron para que despertara, y para nuestra sorpresa estaba completamente bien.
La sangre de esos chicos es muy especial, Dante tenía inmunidad y a les aparecía comerse al virus, era fascinante. Finalmente unos años después conseguimos lo que hoy en día denominamos como Teragen, nuestra gran obra maestra en la ciencia. La hija de Villalba había estado siendo inyectada mensualmente con una variante más leve del Vetagen para evitar que su corazón se parara en cualquier momento como los médicos habían pronosticado años atrás y logró vivir mucho más de lo esperado. Villalba y yo nos encontrábamos felices con los resultados, pero fue entonces cuando vi mi oportunidad de hacer ahora algo por mí. Hace poco más de 2 años atrás conseguí hacer contacto con un exmilitar de las fuerzas americanas, quien era poseedor de una gran fortuna y con grandes ambiciones, tan grandes como las mías, pero con algunos puntos a favor. Al haber trabajado para las fuerzas americanas, tenía muchos conocimientos que en la humildad se me escapaban. Este hombre era un gran estratega, quizá el mejor que haya tenido Estados Unidos en los últimos tiempos. Y tenía algo más que lo hacía especial, hambre de poder. Cuando pude contactarlo por medio de su gente, le ofrecí venderle algunas muestras del virus, a lo que él las adquirió a un precio exorbitante, lo cual me valió para comprarme el puesto que tengo actualmente en el gobierno. Esto me abrió muchas puertas dentro y fuera de mi país. El sujeto comenzó a tener mucho más contacto con Villalba que conmigo, nunca supe la razón por la cual prefería negociarlo todo con él. Así que no tengo muchos conocimientos sobre este sujeto. Villalba alguna vez me comentó que esta persona tenía grandes planes para el virus, para el mundo, y vaya que los tenía. Hace un año que comenzamos con el plan, y todo salió a pedir de boca, hemos conseguido varios sujetos de sangre especial para esparcir el virus en diferentes países del mundo, y muy pronto veremos el mundo arder. Con mis influencias, contactos y poder, hice todo lo que estaba a mi alcance para transportar diferentes muestras del Teragen por todo el mundo, y nos fue mucho más fácil cuando comercializamos una versión muy útil del Vetagen, que posee la propiedad de regenerar tejido humano a una increíble velocidad. Eso puso a mi laboratorio en el mapa y nuestro nuevo medicamento milagro en lo más alto, generando increíbles sumas de dinero que nos sirvieron para sobornar a muchas entidades necesarias. Poco después de tener todo casi listo, comenzamos a tener diferencias. Villalba y yo siempre habíamos estado de acuerdo en todo, pero al parecer ahora la influencia de ese tipo se había vuelto aún más fuerte que la mía y comenzaba a seguir ciegamente sus órdenes. Poco a poco pude denotar un cambio en Villalba, puesto que su hija siempre fue lo más importante para él. No lo más importante, sino lo único. Pronto comencé a sentir que me ocultaban información, así que los roces entre ambas partes se hicieron inevitablemente presentes. Podía sentirlo, este sujeto quería tener el completo control del proyecto, pero no se lo iba a dejar, esto era mi proyecto, yo aporté, más que todos, son unos idiotas si creen que sin mis influencias van a llegar a algún lado, nunca lo harán. Villalba comenzó a descuidar mucho la salud de su hija por enfocarse en el proyecto, que a últimos días me enteré que ya le habían puesto nombre, según Villalba desde que al sujeto se le había metido entre ceja y ceja esparcir el virus por todo el mundo, ya lo había llamado Proyecto Neogea y es hasta hoy que me entero cómo le llamaban ellos secretamente. Pero se van a enterar de quién es Guillermo Montiel y hasta dónde llega su poder, mi maldito poder. Ellos quieren sacarme del proyecto, pero yo no lo voy a permitir, Neogea es mío, yo seré el dios que purgue a la humanidad de tanta inmundicia, lo juro. Por mi propia cuenta comencé a llevar mis experimentos a cabo en una vieja mansión que compré por medio de un prestanombres a las afueras de la ciudad, casi escondida dentro de un espeso bosque. Ahí es que me dispuse a crear a mis propias criaturas y lo he logrado. Baltimore es mi mayor creación, y con él acabaré a Villalba y a ese bastardo que quiere adueñarse de mis sueños, de mis anhelos y ambiciones. Yo soy el único Dios, yo gobernaré mi propio mundo de sueños. Baltimore es un cazador nato que no se detendrá hasta acabar con la presa que se haya fijado. Además de poder controlar a los demás experimentos, es como el líder de una manada. Es simplemente perfecto para el cometido que le tengo preparado. Ni siquiera Villalba y mucho menos ese tipo podrán contra lo que les tengo preparado.
Maldición, hoy me he enterado de sus últimos planes, al parecer me han sacado por completo del proyecto, pero ya me lo esperaba, esto solo hace que mi venganza sea aún mayor, pero lo que realmente me preocupa es que varios de los hombres que tengo infiltrados en las instalaciones del laboratorio de Villalba se han enterado que están planeando erradicar toda Canadá. No es necesario averiguar por qué, sé exactamente que quieren aniquilarme, pero ¿por qué no simplemente me mandan matar? Estos idiotas quieren acabar con el país entero, pero que ni crean que así es como acabarán con un dios como yo. Escaparé, con el novio de mi hija infiltrado en las instalaciones de Nueva York, tengo por seguro de que todo lo que me cuenta es verídico, hasta ahora es mi hombre de mayor confianza, ha sabido moverse en terreno peligroso y ganarse la confianza del enemigo, pero al final como todos los demás tendrá que perecer, este mundo no está hecho para personas patéticas, como él que todavía creen en el amor, y peor aún, que piensan que podrán vivir felices para siempre. ¡Qué patético! Debo ir a mi mansión antes de que todo suceda, en unos días el mundo cambiará, los malditos se me han adelantado, Tyler me ha dado el pitazo y ahora debo ir a liberar a mis experimentos, el Baltimore se encargará de Villalba y yo mismo me encargaré de ese sujeto, a pesar de los esfuerzos de Tyler no he logrado conseguir su maldito nombre, se ha cambiado el nombre infinidad de veces, por lo que he podido averiguar, pero el verdadero es aún un misterio, pero para lo que me debe de importar dentro de poco será hombre muerto. Aquí en la mansión del bosque dejaré los últimos planos del proyecto Neo Gea que pude conseguir, las ubicaciones de todos los laboratorios, y la información de Villalba y el otro sujeto que he logrado conseguir, así como la investigación completa y algunas bases seguras, donde recogeré mis armas para poder trasladarme hasta donde desee. Una vez empezado mi proyecto, mi hermoso sueño de un mundo a mi imagen y semejanza estará siendo cumplido muy pronto. El día cero llegó, la estúpida Dianette está reaccionando a la infección con el Teragen tal y como lo planeé, pronto se convertirá en un prototipo más, y la utilizaré para deshacerme de la ridícula de Jessica, que después de todo ya no me sirve para nada, Tyler seguro ha muerto en la base de Nueva York, y ya no lo necesito para nada, así que mi inútil hija se irá al infierno junto a su madre, pero les tengo preparado el escenario perfecto para que los dos errores más grandes de mi vida desaparezcan. Jessica y Annette, por fin me libraré de esos malditos lastres y seré simplemente yo y mis sueños. Hoy comienza el verdadero mundo, hoy termina el viejo infierno y el dios Guillermo bajará del cielo para salvarlos a todos con su inmensa compasión. Las hojas se me resbalaron de las manos, me encontraba en un estado de perplejidad absoluta y realmente no sabía qué pensar, sonaba tan irreal, como un sueño lejano. Sé lo que dije y sé que lo prometí, que no volvería a llorar por una situación como esta, pero realmente no sé cómo sentirme, son tantas cosas que tengo que procesar, y lo primero que a mi estado se le ocurre hacer es soltar lágrimas, no sé si se trataban de lágrimas de tristeza o finalmente estaba llorando de felicidad, aunque fuera por muy poco tiempo, y por tan solo saber una verdad de la que debí enterarme hace mucho. Richard es mi hermano, tengo un hermano y la persona a la que más odié en la vida realmente no era nada mío, no era mi progenitor, yo aún tengo un padre y ese es el mismo que el de Richard. Me alegra tanto saber que aún tengo familia, que aún hay esperanza, que no todo está perdido. Gracias Guillermo Montiel, gracias por no ser una Montiel, gracias por haberme hecho una Armenta. Jessica Armenta desde ahora.
Me había quedado dormida por no sé cuánto tiempo, la fogata ya se había apagado y los papeles seguían regados a mi alrededor, los recogí aún algo escéptica por lo que había leído, pero dentro de mí sabía que todo era cierto, que todo desde ahora había cambiado. El destino me está orillando a jugar, y voy a hacerlo, tengo que jugarme la vida en esto. Revisé bien los documentos y en las últimas páginas venía un mapa adjunto que indicaba la localización de la mansión que Guillermo había comprado para sus experimentos. Tengo que hacer que el mundo se entere de lo que el infame ha hecho, tiene que haber aún alguien con vida, las personas importantes del mundo no pueden haber muerto, debo encontrarlos y enseñarles todo lo que sé, pero antes debo recolectar toda la información que me fuera posible. Aparte del mapa de la vieja mansión, que no quedaba muy lejos de donde me encontraba, también había un mapa más de lo que era una antigua estación de trenes. No sé qué habrá allí, pero tengo que dirigirme a ambos lugares, pues toda la información que desde ahora pueda recolectar es de suma importancia, todo es útil. Guardé los papeles en mi mochila, saqué unas barras de chocolate que traía conmigo y me comí 2, tenía mucho tiempo que no comía nada y necesitaba reunir fuerza, también tenía una botella de agua, pero hasta no encontrar nueva tenía que reservármela, así que solo tomé la mitad y la guardé. Con el botiquín que conseguí en la casa de Tyler traté de curar algunas de las heridas en mis manos y con arma en mano me alejé presurosa del lugar. Siguiendo el mapa no me encontraba lejos de la mansión, seguro allí podré abastecerme además de encontrar esa evidencia. Llevaba un buen rato caminando por la dirección que me indicaba el mapa, pero había algo curioso en este, no podían ser trazos de Guillermo. Cuando inspeccioné detalladamente el plano pude notar unos números en la esquina inferior derecha, y yo conocía a la perfección la letra de Tyler, no podía ser otra más que la de él. Eso me llenó de alegría, saber que mi amor había confiado en mí, que él sabía que yo podía llegar hasta este punto. Revisé la hora en mi celular y eran las 2 de la tarde, lo había mantenido apagado todo el tiempo, pues no sé cuándo podré volver a cargarlo, y seguramente en un futuro me serviría, además de poder revisar la fecha y la hora esporádicamente. A la distancia ya podía ver una estructura saliendo de entre los espesos árboles, definitivamente tenía que ser la mansión. Me apresuré para llegar lo más pronto posible, y cuando me hube encontrado al frente de esta tomé un fuerte trago de saliva y un suspiro que me brindara un poco de aliento y fuerza para poder seguir adelante. No podía confiarme que en el bosque no encontrara criaturas de ningún tipo, no me garantizaba que en la mansión me encontrara más a salvo, al contrario, podría correr mucho peligro, pero me tenía que arriesgar. Con un sujetador de mi pelo comencé a intentar forzar la puerta, pues por obvias razones no estaba abierta como hubiese querido. Afortunadamente soy muy buena para estas cosas y sin mayor esfuerzo logré abrir la chapa. Desenfundé mi arma y apuntando al frente, me adentré en la gigantesca estructura. No se veía nada mal por dentro, había llegado a un vestíbulo bastante sofisticado como todo lo que a Guillermo le gustaba. Había varias puertas y escaleras al frente, pues creo que esta construcción debería tener al menos 3 pisos, así que debo darme prisa pues hay mucho que recorrer. Antes de continuar cerré la puerta principal, no quería que nada entrase por allí. Al intentar abrir las puertas que tenía a mi alrededor ninguna abrió, era claro que todo en este lugar tenía llave y yo no contaba con ninguna. De pronto, como un rayo pasando por mi mente, recordé algo que posiblemente me ayudaría, busqué en mis bolsillos y tenía las llaves del hombre con máscara. Cuando salí de aquel lugar e intenté abrir la puerta del auto no habían servido, pero seguro que aquí sí. Es un alivio no haberme dejado llevar por mis arranques y después de haberlas arrojado al suelo las volví a tomar. Con las llaves en mano intenté en todas las puertas del primer piso y ninguna abrió nada, pero aún faltaba investigar en el siguiente. Estando arriba pude ver que las escaleras continuaban hasta un tercer y quizá más arriba un cuarto piso, pero de momento intentaría en este lugar.
Solo habían un par de puertas y las llaves finalmente me sirvieron. 2 de estas se abrieron con la llave, pero ahora debía decidir cuál camino elegir. Una de las puertas me llevaba a un pasillo poco iluminado que me causó perturbación, y la otra a una sala de conferencias que me daba mejor presentimiento. Elegí entrar a la sala de conferencias y todo se encontraba en total desorden, papeles y sillas tiradas por doquier. Recogía varios de estos pero ninguno era de mi interés. No había nada importante regado en el suelo, más que viejos periódicos y algunos presupuestos para no sé qué negocio. Llegué hasta el estrado y había un escritorio, del cual forcé los cajones con mi sujetador, y en uno había encontrado una pequeña llave, que por supuesto guardé, y en otro no había más que una carpeta con fotos de lo que supuse eran las instalaciones de un laboratorio, quizá una de las sedes de esos laboratorios de los que tanto hablaba en el diario. Conforme pasaba las hojas veía mejor el lugar, pero de vez en cuando se veía a una mujer de tez negra, sin cabello y con los ojos completamente amarillos. Era horrible lo que le hacían, y decidí guardar una de las fotos de la mujer que atrás contenía una pequeña descripción: mutaciones del virus invasivo genético tercer nivel. Cerré la carpeta y me fui del lugar. Ya que no encontré mucho, decidí probar suerte con la otra puerta, la del pasillo. Al entrar todo estaba con tan poca iluminación que apenas si lograba ver dónde pisaba, o mis manos. A tientas por la pared intentaba encontrar el interruptor de la luz, y cuando di con él pude ver una puerta a unos pasos de mí, la única en el lugar, y la chapa había sido retirada, por lo tanto, esta estaba abierta a quien quisiera entrar. Procedí y me encontré con una enorme biblioteca. Aquí sí existía la iluminación, pues tenía grandes ventanales que la proporcionaban. Revisando los libros pude notar desde luego que la biblioteca no era de Guillermo. Seguro que así como con la sala de conferencias todo lo que se encontraba allí, o casi todo, ya venía con la abandonada mansión. No me molesté más en revisar los libros y comencé a intentar abrir cajones en escritorios, y la mayoría estaban abiertos sin nada de importancia, salvo uno en el que había una pistola. Revisé si tenía balas y contaba con el cargador lleno. La tomé y me fui siguiendo otra puerta que también estaba abierta. Esta me llevó a un corredor que desembocaba en unas escaleras hacia el primer piso, seguro a una habitación, porque las del vestíbulo no eran las mismas. Llegué a lo que por supuesto era la oficina de Guillermo. Aquí todo estaba completamente ordenado: un escritorio, un sofá, televisión y hasta una cama. Parecía que todo lo que necesitaba lo tenía al alcance en este lugar. Empecé a escudriñar entre sus cosas y nada respecto a la información, pero vi una puerta semiabierta cerca de la cama y no había duda, esta era la entrada a un gran baño, completamente de lujo. Sabía que tenía que buscar más información al respecto, pero no podía negarme a una ducha. Estaba tan sucia que prefería ya no pensar en eso, pero necesito un baño urgente, y aquí hay todo lo que podría necesitar. Me quité las botas, tiré toda mi vieja ropa en el suelo y me envolví en una toalla. Al manipular las perillas que regulan la temperatura del agua, supe que por fin la vida me había recompensado. Agua caliente, había agua caliente. Maldita sea, si no tuviera que irme de aquí por lo grande que es este lugar. No sé qué cosas podría haber en los otros cuartos, podría quedarme aquí toda la vida. Me metí en la tina y con algunas sales de baño que encontré me tomé un buen baño de burbujas. Habiéndome relajado lo suficiente y terminado mi baño, salí de la tina y me puse una gran bata roja que era seguro de Guillermo. Lástima que ese desgraciado ya no está aquí para disfrutar de esto. Me alegro tanto. Salí del baño y me recosté sobre la gran cama. No supe en qué momento, pero había caído dormida. Al despertarme alterada, mi instinto fue tomar mi arma y apuntar a todo lugar, pero nada había, y mejor era vestirme de nuevo para no estar desprevenida en caso de que algo llegase a pasar. Me abroché las botas, me coloqué de nuevo mis shorts y la camisa que anteriormente era de Tyler la dejé allí, estaba demasiado desgastada y sucia. Busqué en el armario y encontré con que había una gabardina bastante resistente allí, era café, color arena para los más quisquillosos.
También tomé una camisa blanca a la cual le recorté las mangas y el cuello dejando casi como una blusa a mi gusto. Tras haberme cambiado arreglé mi cabello en una cola de caballo para tener mejor movilidad y ahora sí continué con mi investigación, pero no sin antes vaciar el botiquín médico del baño y tomando cepillo y pasta de dientes, aunque me tuviera que ir de aquí, no tenía por qué dejar cosas útiles en el lugar. Tomé la pequeña llave que había encontrado anteriormente y comencé a intentar en los cajones de su escritorio y pude abrir uno con ella. Finalmente había encontrado al parecer algo de utilidad. Información sobre experimentos fallidos, nombres de los involucrados, esto era justo lo que Tyler quería que encontrase. Leyendo los papeles pude enterarme de que había unos túneles subterráneos por debajo de la mansión que fungían de salida alterna, de hecho venía un mapa de la construcción, seguro a Guillermo le ha servido de mucho todo esto para no perderse de nada dentro de este lugar. Los guardé junto con lo demás pero unas hojas se me habían resbalado, al levantarlas del suelo pude leer un poco más sobre aquel experimento, el tal Baltimore parecían ser dos criaturas, habían imágenes de ellas y no había duda, uno de ellos era la bestia que me persiguió hasta el bosque, y la otra era mucho más delgada y de 4 alargados brazos, decía en el documento que no se detenían hasta capturar a su presa, ambos compartían la habilidad de manipular a los demás experimentos. Supongo que con esto se refieren a los zombies, puesto que ya lo he vivido en carne propia, son como los líderes. Espero no volverme a encontrar con aquella bestia nunca más. Terminé de guardar todo en mi mochila y salí de la habitación, siguiendo a los planos de la mansión pretendía encontrar los almacenes, donde seguro que había comida. Empecé a escuchar ruidos estrepitosos venidos de los pisos de arriba, eso definitivamente no era bueno, alguien se movía con furia, se escuchaba como tiraba cosas y rompía puertas, definitivamente estaba rompiendo las puertas. Maldición, debo salir de aquí. De pronto el techo se derrumbó al frente mío y esa cosa cayó junto con él, era la criatura de las fotos, el segundo Baltimore. Tenía alargados brazos con terminación en punta, una punta muy afilada y se movía mórbidamente sin mucho control sobre su palpitante cuerpo, pronto con uno de sus largos brazos me golpeó, estrellándome contra una de las frágiles paredes, provocando que ésta se rompiera y mandándome a una habitación diferente. Apenas pude recuperarme del golpe y me levanté para huir. Con mi arma en la mano le disparé a la puerta de enfrente para debilitarla y de una patada la destrocé. Pasé por sobre de ella y tomé las escaleras hacia abajo de la edificación, no me iba a quedar a averiguar qué tan terrible era esa cosa, tenía que escapar por los túneles, pues la salida principal estaba bloqueada por los escombros del techo derrumbado. La criatura me perseguía torpemente, afortunadamente no era muy rápida por el estorbo que parecía ser sus enormes y colgantes brazos, así que pronto pude llegar a los túneles subterráneos y logré salir de la mansión. Corrí todo cuanto pude, corrí mucho más de lo que había corrido en toda mi vida, no iba a dejar que nada me detuviese. Junio. Meses han pasado desde que todo comenzó y logré escapar de la bomba que destruyó todo Toronto y de la mansión que Guillermo utilizó para sus ruines propósitos. He pasado todo este tiempo, o más bien, parte de este refugiada con varios sobrevivientes en una ciudad fantasma a las afueras, quienes en un principio me acogieron y me dieron techo, alimento y una protección aparente, pero hace relativamente unas semanas varios de ellos armaron un motín y me echaron de la ciudad junto a otras 2 personas a las que tampoco querían allí.
Varias veces intentaron matarme, pero logré salir con vida de cada una de las situaciones, y soporté los malos tratos por tener un refugio, pero ahora que ya no tengo dónde quedarme debo volver a lo de antes, y seguir con mi cometido. Si no me había salido de ese lugar ha sido porque desgraciadamente aún con los planos de la estación de trenes no he podido dar con ella, pero hace 2 días conseguí indicios de en dónde está oculta. Por la información que conseguí en los documentos de la mansión, me enteré que en esa estación en la última planta se encuentra un vagón repleto de provisiones y armas. Guillermo fue listo y no se dejó nada en el tintero, así es que ahora debo dirigirme allá y encontrar esas provisiones. También descubrí que en esa vieja estación se encuentra un único tren funcionable con dirección a Nueva York. Parece ser que pronto podré llegar a la sede de Villalba, y juro que cuando lo tenga enfrente de mí lo mataré sin el menor contemplamiento. Todo lo que ha hecho no tiene perdón, y yo me convertiré en un arma castigadora para todos los que convirtieron al mundo en esta pesadilla. Por fin había dado con la ubicación de los viejos trenes. Por el camino no me encontré con ninguna de las criaturas. He aprendido a ser sigilosa y a no hacerme notar. Evito lo más posible enfrentamientos con los comevivos. Sobre todo ahora que no me queda más munición para salir ilesa de aquel pueblo fantasma. Después de que me traicionaran tuve que enfrentarme a ellos y mis últimas balas se terminaron allí mismo. La puerta para acceder a los trenes subterráneos era una reja con barandillas lo suficientemente anchas como para poder escabullirme. Todo estaba muy oscuro, así que encendí mi linterna y pude bajar las escaleras, que en algún momento fueron eléctricas. Encontrándome al nivel de las vías de tren, pude ver correr muchísimas ratas por el suelo. Gracias a mis botas eso no me provocaba nada, así que continué mi camino hasta encontrar lo que parecían ser unas escalerillas de emergencia que descendían. Ahora estaba segura de que iba por el camino correcto. Una vez estando abajo ya no era ningún problema seguir, pues los planos que tenía me ayudaban a encontrar el camino correcto. Finalmente había llegado hasta el último tren de la estación, que parecía más reciente que los demás que vi abandonados a mi paso. Abrí las compuertas y bingo. Había encontrado lo que vine a buscar. Saqué una maleta completamente vacía en la que comencé a meter todas las provisiones que pude. Comida más que otra cosa, baterías para la linterna, etc. Pero mi mayor objetivo eran las armas que se encontraban en el segundo vagón. Había munición hasta para regalar. Estaba completamente feliz, por primera vez en mucho tiempo. Dejé mis viejas pistolas ya sin cartuchos y tomé unas mejores, un rifle de asalto, una escopeta y un revólver. Había variedad de armas, pero tuve que escoger las que mejor me servirían, sobre todo en las que mejor me desenvuelvo. Lo importante era tomar mucha, pero mucha munición. Con mis maletas bien cargadas de todo lo que vine a buscar, salí apresurada del lugar. Ahora tenía que ir hasta el tren de afuera, el que sí me sacaría de aquí. Encendí el panel de control y como no sabía qué demonios presionar para activarlo, solo disparé al centro. El cortocircuito hizo todo lo demás por mí. El tren estaba comenzando a moverse y yo me encontraba aún fuera de él, así que corrí y lancé mis maletas primero al vagón y antes de que me dejara salté a él. Una vez adentro, pude respirar tranquilidad. Una sensación de paz me invadió y me senté en uno de los cómodos sofás. El suave pero constante vaivén de las ruedas, moviéndose sobre las vías, me relajó tanto que comencé a cerrar mis ojos. De pronto un sonido familiar que provenía desde uno de mis bolsillos. Había recibido un mensaje a mi celular. Afortunadamente todo este tiempo lo dejé apagado, y ahora que lo he encendido veo que es de mi hermano. Parecía que todo estaba por mejorar. Ahora que he recibido este mensaje, estoy segura de que mi hermano está completamente bien. Aunque en el mensaje dice que no se encuentra en la mejor situación, que necesita que yo haga algo con esta información que me envía, y qué bueno que es así porque justo por eso es que me dirijo a Nueva York. Voy a conseguir revelar esta verdad al mundo, no voy a dejar que esto continúe más, te lo prometo Richard, haré de esta información algo valioso para todos. El tren seguía su camino a paso tranquilo, era relajante ver las montañas y la vida silvestre, parecía que por aquí no
no había pasado nada, que aquí el fin del mundo nunca existió, y eso me daba un halo de esperanza para continuar con mi misión. Maldición, ¿qué había sido eso? Algo cayó sobre el tren. Oh no, no tuve otra vez. Ese maldito me ha estado siguiendo durante todo este tiempo, Baltimore en su forma más avanzada, el que me persiguió hasta el bosque. No me he podido librar de él todo este tiempo escapando, pero hoy te irás al infierno junto con todos los demás. Había hecho un agujero en el techo con sus enormes garras y pude ver su asquerosa cara asomándose con cinismo por este. Hoy te vas a morir, hijo de puta, le grité mientras sacaba mi rifle de asalto. Que comience el baile, maldito. Empecé a dispararle directo en el pecho y la criatura cayó desplomada al suelo, no esperó ni un segundo para levantarse y lanzarse sobre de mí. Se había estrellado contra la pared gracias a que me agaché a tiempo y comencé a correr hasta el siguiente vagón. Las luces del tren comenzaban a fallar, se iban por momento dejando todo en completa oscuridad, casi no podía ver en dónde estaba, hasta que arrancó un asiento del tren y me lo arrojó, alcancé a utilizar mi rifle como escudo, y el proyectil me tiró al suelo, provocando que el rifle se disparara por accidente impactando en el techo. Esto había dejado algunos agujeros de bala que permitían filtrar la luz y pude tener un mejor campo de visión, ahora sabía lo que tenía que hacer. Disparé reiteradas veces hacia el techo, dejándolo como una coladera con múltiples agujeros de luz. La bestia se acercaba lentamente hasta mí y yo corrí hasta ella disparándole todo cuanto pude. Al llegar hasta ella le solté un golpe con toda mi furia en la cara con la caza de mi rifle. La bestia se estampó contra una de las paredes, aproveché el momento para hacerla desaparecer, comencé a dispararle la pared donde él se encontraba recomponiéndose así hasta que se rompiera por completo. La bestia casi se sale del tren que ahora llevaba más velocidad, pero se había logrado sujetar con una de sus enormes manos. No le iba a permitir más que viviera, era hora de acabar con eso de una buena vez. Apunté a su mano y le disparé sin piedad esperando que se soltara del vagón, pero este no tenía pensado irse muy pronto, se impulsó con esa mano para lanzarse de nuevo dentro del tren y lo logró. A la vez que entró se impactó contra mí que no me lo esperaba y casi había perdido la conciencia por el golpe, tenía la vista nublada y me encontraba mareada. El monstruo, aprovechándose de mi estado, me tomó en sus brazos y me puso sobre su cabeza. Había comenzado la tortura, la bestia me jaló de brazos y piernas a la vez intentando romperme en dos, el dolor era incomparable a alguno que haya sentido jamás. Baltimore quería acabar conmigo desmembrándome de la peor manera posible, pero no podía hacer nada para impedirlo, el dolor no me dejaba pensar, no sabía qué hacer. Maldita sea, suéltame, bastardo. La criatura se limitó a rugir una vez más y aplicó esta vez toda su fuerza. Pero de pronto el tren se movió bruscamente provocando que ambos cayéramos al suelo y fue mi momento para hacer lo que tenía que hacer. Me levanté del piso, tomé todas mis cosas y comencé a correr vagones hacia adelante, pero no sin antes dejarle un regalito. Miré por última vez a la criatura que apenas se recomponía y a los pocos segundos salí disparada por la explosión. Caí al suelo estrellándome contra la compuerta del conductor mientras veía destruirse los últimos vagones con el mismo Baltimore adentro. Finalmente la tortura había acabado. Varios días pasaron para que llegara hasta donde me encuentro ahora. Por fin estaba en Nueva York. La sede de Villalba, ahora podría hacer justicia. Aunque la ciudad estaba muy diferente, definitivamente no era ya como la recordaba, parecía que una gran guerra se había librado aquí y no dudo ni por un segundo que haya sido así.
Come vivos habían por doquier, pero fácilmente podía pasar desapercibida. No tenía tiempo para enfrentarme a ellos, necesitaba encontrar un refugio seguro. De pronto recordé Central Park, me dirigiría al parque, podría ser un buen lugar, quizá en algún árbol podría quedarme a dormir, al menos esta noche. Cuando llegué ni siquiera entré por completo, pude ver lo precioso del parque, parecía que el tiempo ni la guerra había pasado por él, pero se encontraba infestado de come vivos, tenía que irme de allí pronto. Seguí mi recorrido por las calles, evitando las aglomeraciones de esos enfermos. Pero envuelta en recuerdos y con mucha nostalgia, me distraje y había llegado a un callejón sin salida, donde varios de esos come carne me siguieron, eran muchos, y no podía detenerlos con balas, necesitaba hacer algo pronto o me alcanzarían, estaba atrapada con la pared detrás de mí. Pero sorpresivamente muchos disparos se hicieron presentes, escuché gritos en la calle de enfrente, pero no podía quedarme a ver quiénes eran. Parecía que estaban siendo perseguidos. Me hubiera gustado ayudarles, pero ahora solo debo preocuparme por mí misma. Me giré y lancé una cuerda amarrándola en un poste de luz, así pude escalar la gran pared y saltar hasta el otro lado. Solo espero que esos chicos estén bien. ¿Será que me habrán visto? Bueno, quién sabe, nunca lo sabré. Seguí mi recorrido hasta llegar a un cementerio del que la entrada principal había sido forzada, podría encontrar personas dentro, lo mejor es entrar, además a lo lejos puedo ver una iglesia, seguro será un buen lugar para refugiarme. Al llegar a la iglesia pude notar que personas habían estado aquí recientemente, me atrevería a decir que hoy mismo salieron de aquí, pues había un muro completamente destrozado, solo espero que esos chicos que estaban escapando de lo que sea que los perseguía, lo hayan logrado. Salí de la iglesia y todo el lugar estaba desierto, pero sé que pronto encontraré un buen lugar donde quedarme. Hoy comienza mi venganza, hoy me convertiré en el verdugo de los que intentaron acabar con la vida. Me senté en una banca en la calle, aprovechando la nula presencia de seres humanos o muertos, para comenzar a escribir mi diario. Era necesario que lo tuviera, si algo me pasaba te lo contaría todo por mí. Y qué mejor que justo hoy, una fecha tan especial. El mundo debe saber la verdad, las cosas no han sido como nos las han querido hacer creer. Nada es igual al antes, el futuro es incierto, el presente es cruel y mi ahora dirime las preguntas del pasado. Soy Jessica Armenta, hija de Ricardo Armenta y Annette Harris. Ya no tengo nada que perder, y hoy confino mi vida, haciendo de este escrito el patético preludio de mi ahora única misión en lo que me queda de existencia. Pero antes de continuar, hoy se cumplen 3 meses desde que Toronto quedó hecho trizas por la explosión de una presunta bomba descargada sobre la ciudad. Es necesario contar la verdad, que sepas la verdad, hermano. Mi querido Richard, te prometo que haré justicia por todos los nuestros, lo prometo, hermanito.